Muy buenos días, yo soy Kimberly Armengol, bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema del día es el budismo, sus aproximaciones en la vida cotidiana. Hoy vamos a conocer este arte milenario que nos provee de herramientas para transitar la vida con mayor conciencia, que ayuda a erradicar de raíz el sufrimiento. Acompáñanos. El budismo es un sistema filosófico y una psicología para comprender la naturaleza de la mente humana y guiar nuestras acciones. Su sabiduría milenaria nos provee de herramientas para transitar la vida con más conciencia y erradicar la raíz de nuestro sufrimiento. El budista se comporta de acuerdo a lo postulado por el noble óctuple sendero, que es un listado de normas éticas, morales y de comportamiento. El noble óctuple sendero se divide en 3 secciones: sabiduría, moralidad y enseñanzas para la práctica de meditación. Las enseñanzas de la sabiduría incluyen la visión correcta, el pensamiento correcto. La moralidad incluye el habla correcta, la acción correcta, el medio de vida correcto. Y la meditación incluye la diligencia correcta, la atención correcta y la concentración. Es importante resaltar que la palabra correcta no es un juicio moral. No significa bueno o malo, significa evitar los extremos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fabiola Guarneros, me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo estás, mi querida Kim? Muy bien, Fabi, ¿cómo estás tú? Buenos días. Buenos días. Pues vamos a hablar de este tema tan interesante. ¿Qué tiene que ver el budismo con nuestra vida cotidiana? ¿O cómo podemos hacer clic entre una forma de pensar, una forma de vivir, una forma de entender quiénes somos, a qué venimos, con lo que nos está pasando hoy, con tantas preguntas que tenemos sin respuesta, con tanta soledad que vivimos en un medio, fíjate, curiosamente, tan globalizado, tan de redes sociales, donde aparentemente estamos rodeados de tantas personas y sí nos tenemos como ese vacío. Y nos da muchísimo gusto presentar y agradecer su presencia a Tony Karam, él es director de Casa Tíbet. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes esta mañana. Pues, buenos días, Tony. Buenos días. Cuéntanos, para empezar un poquito, ¿qué es el budismo para la gente que no ha tenido ninguna aproximación? Porque suena como que se van allá a una montaña a estar leyendo siglos, ¿no? Claro. Lo vemos tan lejano de nuestra vida. Y como bien comentas, desgraciadamente vinculado no solamente a la tradición budista, sino a la variedad de tradiciones espirituales del Asia, existen una variedad de concepciones fantasiosas y equivocadas, ¿no? Como punto de partida, el budismo, como comúnmente se le denomina el Buddha-dharma, es una de las tradiciones de sabiduría más antiguas de la humanidad. Tiene su origen en el siglo VI antes de la era moderna, con la personalidad histórica y prédica del llamado Buda histórico, Siddhartha Gautama. Podríamos decir que esta tradición de sabiduría es más una aproximación empiricista, centrada en el examen y la exploración del mundo fenoménico al entendimiento de la experiencia humana, que una tradición religiosa. Comúnmente a esta tradición se le llamaba Adhyatma Vidya, que quiere decir una ciencia de la conciencia. Y el objetivo fundamental de la tradición budista es explorar la naturaleza de la experiencia humana, particularmente las variables que en la misma le propician conflicto, dolor y sufrimiento, y las causas que nos pueden conducir a aliviarlo y superarlo del todo. La tradición budista parte de un punto de vista particularmente optimista al afirmar que en nosotros existen las herramientas necesarias para acceder a una dimensión genuina de bienestar y felicidad, y para trascender las condiciones que nuestra existencia propician de forma constante, incontrolable y recurrente el conflicto, el dolor y el sufrimiento. Y creo que un elemento fundamental para clarificar la naturaleza de esta propuesta es que parte del siguiente punto de vista o hipótesis, y es el hecho de que si bien el mundo influencia nuestra experiencia, no la determina, y que el factor que determina la conformación de la experiencia en la vida humana es interno, es la propia mente, es la forma en que nosotros percibimos el mundo, la realidad, el entorno con el que cotidianamente convivimos. Por lo tanto, si sobre del mundo proyectamos expectativas y demandas que no puede cumplir, o simplemente fantasías, o todo tipo de estructuras equívocas, eso nos va a conducir al conflicto y el dolor. Que lo hacemos todo el tiempo. Pero si cultivamos una habilidad de ver las cosas como son,
esto nos va a dar herramientas para superar nuestras dificultades y problemas recurrentes. Por ejemplo, ¿cómo le hacemos para tener los pies en la tierra? Un poco estoy entendiéndolo así. Cuando estamos rodeados de demasiada información que no solo viene de los medios de comunicación, vienen de las familias, de la cultura, de las tradiciones, viene del entorno social, de la información que recibimos en la escuela, en el propio mercado, supermercado, en el trabajo, y que está rodeado de expectativas y todo el tiempo estamos queriendo llegar, y poco sabemos quiénes somos. Así es. Bueno, precisamente la tradición budista plantea que nosotros somos presa de 4 primarias disfunciones. Sin embargo, señala el hecho de que las mismas no son intrínsecas a la estructura cognitiva y emocional del individuo, sino meramente accidentales. Esto es esencial dado el hecho de que en consecuencia de esa observación, nosotros en efecto podemos disminuir la intensidad de las mismas, inhibirlas o inclusive eventualmente del todo trascender y superarlas, ¿no? La primera de estas disfunciones tiene que ver con el hecho de que sufrimos de una, digamos, limitante recurrente de atención, ¿sí? No somos atentos, estamos constantemente fragmentados, ya sea por la extrema ideación, lo que Santa Teresa de Ávila, la gran contemplativa cristiana, llamaba la loca de la casa, una mente que está siempre en el futuro o en el pasado, que no se puede enraizar en el presente, que finalmente es lo único que existe, y que en consecuencia en nosotros produce una serie de distorsiones o desavenencias o simplemente ausencias de sincronía con la realidad que detonan dificultades y problemas recurrentes. Somos presa también de distorsiones cognitivas, y estas distorsiones cognitivas tienen que ver con el hecho de que simple y sencillamente encontramos difícil ver las cosas como son y percibimos a las cosas tan solo a través del filtro de nosotros, esto es, de cómo nosotros somos, ¿sí? Como un ejemplo muy concreto y práctico, una cualidad fundamental de la realidad es la impermanencia, la transitoriedad de todos los factores de la existencia. El mundo en el que nosotros vivimos, nos guste o no, lo aceptemos o no, existe de forma cambiante, dinámica, en movimiento. Y sin embargo, ¿qué demandamos del mismo? Permanencia, estatismo. Esta desincronía entre la naturaleza dinámica y cambiante de las cosas y todo lo que acontece en el mundo, y esta demanda de permanencia y de estabilidad genera una especie de disonancia cognitiva que eventualmente nos produce conflicto, dolor y sufrimiento. Pensamos también que todo aquello con lo que nosotros convivimos existe como a nosotros se presenta subjetivamente, ¿sí? Esto es, creemos que la percepción que de la realidad tenemos es objetiva, cuando en nosotros se presenta filtrada por nuestras expectativas, por nuestros condicionamientos, por nuestra cultura, por nuestro lenguaje, por nuestras circunstancias emocionales temporales. Por ejemplo, cómo vemos el mundo cuando te levantas de bien, de buenas, cómo vemos el mundo cuando te levantas de malas, y sin embargo no tienes conciencia de que esa percepción es del todo subjetiva y que está del todo y completamente dominada por esos elementos de subjetividad y que los mismos te impiden ver las cosas como son, ¿sí? Al mismo tiempo somos presa de todo tipo de distorsiones emocionales, como son la indiferencia o la hipersensibilidad, el síndrome que yo llamo del jarrito de Tlaquepaque, que nos hace pensar que somos el centro, el alfa y el omega de la realidad. ¿No consideras ¿verdad? que eso es algo que se da más últimamente? Yo creo que sí. Una que, hipersensibilidad enfermiza. Y también es consecuente del entorno en el que vivimos, de las dificultades económicas, de la insatisfacción social por la que transitamos, y todo esto exacerba naturalmente a nuestras aflicciones mentales y emocionales, ¿no? Y también creo que junto a esta hipersensibilidad también hay un como egocentrismo. Sí, una mentalidad autocentrada, egoísta. Exacto, solo lo que yo opino, pienso está bien, tú me estás descalificando. Y una tendencia también a distorsionar la percepción que tenemos del otro. Esto es, si tienes un conflicto con el otro,
haces del otro el conflicto en lugar de que de tener conciencia de que tienes un conflicto con el otro. Exacto. Y que esto es algo que emerge en dependencia, no solo del otro, sino de la manera en que tú interactúas con el otro, la percepción que tienes del otro, cómo construyes la cognición que tienes del otro. Así que reificas a la persona, reificas quiere decir que la congelas, la absolutizas, la conviertes en un objeto de hostilidad para ti, en la causa primaria de tus desavenencias, de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu molestia, ignorando el hecho de que si bien esa persona puede operar como una causa cooperativa de ese conflicto, no es la causa sustancial. Y la causa sustancial de ese conflicto no está en el otro, está en la manera en que tú percibes al otro, que a menudo es una profundamente distorsionada y fantasiosa. Ahora, también creo que estamos como en estos dos extremos, ¿no? Las personas que están totalmente hipersensibles, ¿no? O totalmente insensibles. O insensibles, y las otras, eso, que es totalmente indiferente. Así es. O sea, no importa ya el dolor, ¿no? E incluso hemos normalizado la violencia desde la familiar, la educación, hasta los crímenes, ¿no? Lo normalizamos. Ya normalizamos el justificar si alguien hizo algo inadecuado, como tomó un objeto que no era suyo, robó algo, no regresó. En este país. Exacto, ¿no? Es decir, estamos en estos extremos, pero también es cierto, Tony, y tú nos ayudarás a entender, que hay un sector también de la población en el mundo que está preocupada incluso por el vacío que siente y que empieza a buscar estas zonas donde pueda meditar, estas disciplinas donde pueda meditar, donde pueda encontrarse. También consideras que es cierto, o sea, yo veo cada vez más personas que buscan como volverse a conectar con preguntas tan sencillas como ¿qué te dice tu interior? ¿Qué te está diciendo tu instinto? Y a veces, que no sé si te ha pasado, que tú dices, uy, no me está diciendo nada. Y te empiezas a preocupar porque efectivamente no te está diciendo nada. Porque aparentemente estás recurriendo al internet que te está respondiendo todo. Y tienes tanta información que se apagó esa voz interior. Claro. Yo creo que aquí el punto de partida tiene que ver con el hecho de que todos los seres humanos en común deseamos bienestar y trascender el conflicto y el dolor. Pero ¿en dónde es que buscamos ese bienestar? ¿Y de qué naturaleza es el mismo? Dentro del ámbito, por ejemplo, de la tradición tanto filosófica como psicológica del Buddha-dharma o del budismo, se establece como esencial el señalar una distinción entre dos diferentes dimensiones de bienestar y felicidad. El que llaman hedónico, esto es el sensorialmente condicionado, el que depende naturalmente del contacto de nuestras distintas bases sensoriales con sus diferentes objetos, digamos el sentido visual y gustativo al degustar, que te gusta una galleta, un pastel de chocolate, y que por naturaleza cuenta con una limitante esencial, es temporal y es relativo, ¿sí? Esto es, el placer, el bienestar que derivas de comer una galleta depende del contacto de tu sentido gustativo y mental con ese estímulo, la galleta, dado el hecho de que la misma es temporal e impermanente, eventualmente cesa, desaparece y lo que produce también se desorganiza, ¿no? Y es subjetivo, y esto es algo muy importante. ¿Qué queremos decir por el hecho de que es subjetivo? Cuando degustas la galleta y experimentas placer, tienes la sensación de que es la galleta la que produce ese placer y que por lo tanto ese elemento de bienestar reside en la galleta. Pero la realidad es que es un surgimiento dependiente. Depende de que tengas hambre, depende de que estés socializado al gusto de la galleta, ¿sí? Depende de una multivariedad de condiciones y circunstancias que en realidad no residen en la galleta. Porque si la galleta existiera como aquí aparece, como una fuente genuina y confiable de bienestar, a mayor cantidad o dosis de galletas, en ti se incrementaría el bienestar y la galleta produciría el mismo efecto en todos los perceptores, lo haría en ti en independencia de tener hambre o no tener hambre, de estar socializado a su gusto o no. Entonces, el problema es que nosotros primariamente identificamos nuestro bienestar con las fuentes del placer hedónico, como son el nombre, la fama, el reconocimiento, el poder, la influencia y los estímulos sensoriales. Y el conflicto es que todos estos no son una fuente genuina de bienestar y felicidad. Tan solo nos aportan placer temporal y relativo, que tarde o temprano muta y se transforma en insatisfacción o simplemente en dolor, ¿sí?
Ahora, existe otro tipo de bienestar. Tony, ¿te parece Sí, si lo dejamos con para el mucho gusto. regreso de la pausa? Vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vaya porque de verdad estamos entendiendo todo esto que de repente produce ese placer es momentáneo, pero hasta ahí, porque no estamos conectando con lo que realmente podemos manejar de nuestros sentimientos. Vamos a hacer, y emociones. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Punto y Coma. Estamos de vuelta aquí en Punto y Coma con Tony Karam, director de Casa Tíbet. A mí me gustaría que antes de que continuemos hagas la aclaración de que no es una religión, porque mucha gente lo ve y considera, no, bueno, estos han de estar orando y meditando 20 horas al día. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Pues la tradición budista es primariamente una ciencia de la conciencia, es una psicología muy profunda y sofisticada, que precisamente lo que pretende es comprender, analizar la naturaleza de la experiencia, la percepción que los seres sensibles tenemos del mundo y corregir las distorsiones que en nosotros producen, que propician y detonan conflictos y dificultades recurrentes. Es una filosofía que pretende comprender a todas las cosas a través de sus causas, a la luz natural de la razón, en oposición a la teología que tiene ese objetivo, pero a través de la luz sobrenatural de la revelación. Es una forma de vida que se enraiza primariamente en la no violencia, en el entendimiento de la interdependencia de todo lo que existe y en el cultivo de la sabiduría. Y en este contexto lo que comprende por sabiduría es ver las cosas como son y no meramente como aparecen, ¿sí? Decíamos que a nosotros las cosas aparecen como permanentes cuando son impermanentes, aparecen como sólidas cuando están compuestas de partes, aparecen como autónomas o independientes cuando emergen en dependencia de partes, condiciones, circunstancias, de un entorno, aparecen como si estuvieran dotadas de una identidad intrínseca, cuando la identidad con la que cuentan emerge en dependencia de muchas condiciones y entre ellas una que nos pasa desapercibida, que es la propia designación conceptual. ¿Qué quiere decir esto de la designación conceptual? Que, por ejemplo, lo rico del pastel no reside intrínsecamente en el pastel, sino es más bien algo que el perceptor proyecta sobre del mismo en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias y de condicionamientos. Sí. Eso es lo que hace que el pastel sea rico, Exacto. más que el pastel en sí mismo. Así que también, común y recurrentemente, una causa primaria de nuestra insatisfacción, conflicto y dolor, pues tiene que ver con el hecho de que nosotros interactuamos con el mundo en ignorancia o en distorsión de estas cualidades de la realidad. Esto es, cuando demandamos permanencia de lo que es impermanente, sufrimos. Cuando proyectamos una identidad intrínseca sobre lo que no la tiene, sufrimos. Claro. Cuando concebimos a nuestro entorno como aislado, autónomo, cuando emerge y existe de forma interdependiente, sufrimos. Y hablábamos precisamente acerca de esta distinción entre el placer hedónico y ahora lo que el Buddha-dharma llama el bienestar genuino y duradero. ¿Cómo lo podemos diferenciar? El bienestar hedónico es el sensorialmente condicionado, que decíamos por naturaleza es temporal y relativo, ¿sí? Ahora, no hay nada de malo en ese bienestar. El problema es cuando a aquello que es temporal y relativo le demandamos permanencia y durabilidad. ¿Sí? Sí, el pastel de chocolate te puede brindar placer temporal, pero no lo conviertas en una causa genuina y verdadera de bienestar duradero. ¿Sí? Si haces eso, evidentemente el pastel no puede satisfacer esa demanda y lo que vas a experimentar es frustración, dolor y sufrimiento. Y no solo lo haces con el pastel, sino con otra persona. Claro. ¿Verdad? La otra persona puede contribuir en tu bienestar, pero no es la causa genuina del mismo. ¿Sí? Si fuera esa persona la causa genuina de tu bienestar, pues sería la persona más popular del universo. Sí. Todo mundo querría estar con esa persona porque ¿quién, verdad, se alejaría de una fuente genuina y verdadera de bienestar duradero? De hecho, no sé si les pasó que había bromas que antes cuando se iban a estas creencias, ¿no? De los mercados donde te hacen magias y rituales o incluso en Catemaco, donde te vendían jabones para ser feliz, pues decían, ¿no? Imagínate, si este jabón te sirve para ser feliz, pues ese señor sería millonario porque vendría todo el mundo a comprarle jabones para ser feliz, ¿no? O sea, no para vendería hacer los dinero, jabones, ¿no? y ya no quedaría vendería con todos los jabones, evidentemente. Exactamente, ¿no? Entonces, el bienestar genuino, ¿de qué depende? No de lo que tomamos del mundo, sino de lo que traemos al mismo. En dependencia, por ejemplo, del equilibrio o la sincronía entre nuestra mente y nuestro cuerpo como punto de partida. ¿Qué quiere decir esto de la sincronía entre nuestra mente y nuestro cuerpo? Lograr que la mente more, se haga presente donde el cuerpo está.
¿A dónde está el cuerpo? No está en el futuro, no hay cuerpos futuros. No está en el pasado, no hay cuerpos pasados. El cuerpo solo mora en el presente. Y el presente es algo que nosotros constantemente ignoramos. ¿Por qué? Sí. Porque siempre estamos en otro lado. O estamos dominados y del todo controlados por nuestras expectativas y tendencias. O estamos siempre dominados por nuestras fantasías. O estamos atados a nuestros recuerdos, comúnmente fantasiosos. Pero no estamos en el aquí y en el ahora. Y el aprender a estar en el aquí y en el ahora es una ciencia, es un arte, es algo muy complejo de hacer. ¿Por qué? Porque decíamos, nuestra mente hoy sufre de dos primarios desequilibrios. La extrema ideación, que nos conduce siempre al diálogo interior y esta actitud fantasiosa proyectada hacia el futuro, o la lasitud, el hundimiento mental, el sopor o el sueño que le resta a la mente claridad y atención. Entonces, cuando le damos a través de herramientas contemplativas a la mente concentración y atención unipuntual, uno de los primeros elementos que ganamos es la capacidad de sincronizar a la mente con el cuerpo. Pero también el bienestar genuino depende de una mente dotada de sabiduría. ¿Y qué quiere decir una mente dotada de sabiduría? Una mente que comprende ciertos aspectos primarios de la realidad. Dábamos como ejemplo estos tres: el hecho de que todo es transitorio y cambiante, el hecho de que nada existe de forma unitaria y todo emerge en dependencia de partes, condiciones, circunstancias, de que nosotros somos co-creadores de nuestra experiencia en dependencia de la percepción que de la misma tenemos, y que nada y nadie tiene identidad intrínseca. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que nada y nadie es una fuente genuina de bienestar o de dolor, ¿sí? Que el pastel no es la causa primaria de mi bienestar, y que las acciones negativas que me hizo mi suegra tampoco es la causa primaria de mi dolor. Lo que produce esa experiencia, positiva o negativa, es la manera en que interpreto tanto al pastel como las acciones de mi suegra. Porque esas cualidades no tienen identidad intrínseca. ¿Sí? Mi suegra no es la bruja escaldufa desde su propio lado. ¿Por qué? Porque si lo fuera, ¿cómo la vería su hija? ¿O cómo la verían sus nietos? ¿O cómo la vería su esposo? Sí. ¿No? Es la bruja escaldufa para mí, y lo es en dependencia de lo que traigo a esa relación. Exacto. Si yo cambio ese punto de vista, que no tiene realidad objetiva, esto es que es profundamente subjetivo, cambia la apariencia de la persona con la que convivo. Y en lugar de convertirse en un problema, puede convertirse en una oportunidad. Por ejemplo, como un instrumento para cultivar la paciencia y la tolerancia, ¿sí? Que es indispensable en el proceso del desarrollo evolutivo. En fin, el punto es que el bienestar genuino no reside afuera de nosotros, no depende de un estímulo externo, sino reside dentro de nosotros y de la manera en que nosotros interactuamos con el mundo. La mente y no el mundo es la fuente del bienestar y la felicidad. Y tienes razón, Tony, donde en la parte donde dices que como que crecimos pensando en que lo permanente, lo estático es lo mejor. Que el cambio es malo. Y que el cambio es malo, y que el cambio te produce angustia. Sí. Y entonces todo el mundo le tiene miedo al cambio. Es decir, cambio no solo de pareja, incluso, tú lo estás diciendo. Es decir, si esa persona no está para que yo dé lo mejor de mí. Es que el problema es, si tú piensas que esa persona es la fuente de tu bienestar, pues naturalmente temes que esa persona, por ejemplo, desaparezca. Ahora, ¿qué posibilidad exista de que esto suceda? Que esta persona envejezca, muere, desaparezca. No hay ninguna posibilidad, es certero. Claro. Así que lo que te tienes que preguntar es, esta persona, ¿no?, es una causa cooperativa de mi bienestar, pero no es la causa sustancial. La causa sustancial de mi bienestar viene de dentro, viene de cómo percibo a esta persona, cómo interactúo con esta persona. Y por lo tanto, si esta persona desaparece, no es que eso es algo que yo deseo, pero no termina o no clausura mi experiencia de bienestar y felicidad, porque no la determina, solo coopera en ella. Y pasa lo mismo con aquellas personas que están deseando tener, no sé, un excelente trabajo, una casa hermosa con jardín, alberca, perro, una familia, con una esposa que haga pasteles o ricos platillos navideños y una familia. Y de nuevo, esa es la causa genuina del bienestar duradero. Y si no lo duradero, va teniendo, entonces se va frustrando. Y pasa al revés. La familia la persona que aparentemente tiene todo eso, sigue frustrada. Exactamente. Y se ve al espejo y dice, no soy feliz. ¿Por qué? Porque esa no es la causa genuina del bienestar duradero. La causa genuina del bienestar duradero es una mente en equilibrio, una mente dotada de sabiduría. Ahorita, regresando del corte, vamos a hablar de otra de sus prácticas, que es la meditación, que ha estado
altamente prostituida, que la gente cree que es sentarse a relajarse, Claro, o N cantidad de cosas. Volvemos, estamos en Punto y Coma con Tony Karam, director de Casa Tibet. Sí, sí. Mucho más directos y sencillos, como meterte un balazo en la cabeza, ¿sí? En lugar de pasarte décadas tratando de cultivar la atención sostenida. Meditar simultáneamente no tiene como mero objetivo la relajación corporal o mental o emocional. Es cierto que un componente de la meditación es la relajación, pero no es su objetivo. Es meramente un medio para lograr un fin, ¿sí? También es importante tener en cuenta que el objetivo de la meditación no es la mera cavilación, ponerte a pensar acerca de múltiples cosas con una mente absolutamente dominada por la extrema ideación o la lasitud, la disfuncionalidad cognitiva. Y al mismo tiempo el objetivo de la meditación no es todo tipo de procesos imaginativos, como imaginar que los extraterrestres aterrizan en el jardín de tu casa, ¿sí? Si la meditación no es nada de esto, ¿qué es meditar? Bueno, tradicionalmente la palabra que se utiliza para la meditación, por ejemplo, en la lengua literaria de la India budista, es el término bhavana, en la lengua sánscrita, que quiere decir cultivar. En la lengua tibetana la palabra que se utiliza es gom, que quiere decir familiarizarse con. Así entonces, ¿qué es meditar? Cultivar y familiarizar a la mente con hábitos constructivos, positivos, edificantes, que dividimos en dos grandes dimensiones. Las prácticas meditativas que tienen por objetivo desarrollar atención sostenida, prolongada y voluntaria. Eso quiere decir concentración unipuntual. ¿En qué? En simplemente el instante, el momento, en un objeto, ¿sí? Todo ello para dotar a la mente ¿de qué? De funcionalidad. Parte de un presupuesto muy primario, una mente ausente de atención y concentración es disfuncional. En contraste, una mente dotada de atención y concentración es funcional, ¿sí? El promedio de atención de una persona urbana, universitaria, revelan muchos análisis y estudios clínicos, no supera los 3 segundos antes de que la mente sea presa del diálogo interior, de la extrema ideación, del cuchicheo interno, o se hunda consecuente de la lasitud o la pérdida de claridad. Eso quiere decir que una persona ordinaria puede sostener la atención en lo que fuere, cualquier tarea, en el presente, en su cuerpo, no más de 3 segundos antes de distraerse. Evidentemente una mente de esa naturaleza es disfuncional. En contraste, una mente que es capaz de sostener de forma prolongada y lúcida o consciente la atención sobre un objeto es poderosa, es funcional. Así que el primer objetivo del entrenamiento contemplativo es dotar a la mente de atención y concentración. Ahora, esto no se obtiene en un fin de semana. Sí, no es sencillo. Evidentemente requiere de un entrenamiento de varios años, pero que puede aportarle al individuo este poderío extraordinario. Y después se usa esa atención y concentración para la segunda dimensión del entrenamiento contemplativo, que es la investigación. ¿De qué? De la realidad, del entorno con el que convivimos, de la manera en que interactuamos con el mundo. Es usar ese telescopio mental que tiene equilibrio, atención y concentración para analizar las estrellas de la experiencia individual, ¿sí? Y a través de ese medio, de tener un instrumento poderoso para la introspección, y a través de analizar la experiencia que tenemos del mundo, podemos descubrir las distintas distorsiones con las que nos relacionamos con la realidad y corregirlas, y así acercarnos al bienestar genuino, que depende de una mente en equilibrio, dotada de atención y concentración y de sabiduría. Ahora, Ese es el objetivo de la meditación. Todas las personas tenemos la posibilidad de aprender a meditar. Todos. ¿O no? ¿O es Todos. para cierto tipo de perfiles? Todo individuo, sin excepción, tiene mente y por lo tanto tiene la capacidad de entrenar a su atención, a su mente, a su conciencia en general, ¿no? Hace algún tiempo me preguntaba alguien, me decía, dime Tony, ¿cómo le haces para meditar, ¿verdad?, en un entorno tan agitado y difícil como es el de la vida urbana contemporánea? Y yo les contestaba más bien, ¿cómo le haces para no meditar dentro de ese entorno? Esto es, ¿cómo sobrevives el entorno, la experiencia vital con la que convivimos cotidianamente si no tienes una mente en equilibrio? De no tener una mente en equilibrio, este entorno te psicotiza. Simple y sencillamente te conduce
al total desequilibrio, ¿no? Claro. Hoy más que nunca, este tipo de entrenamiento es uno que debiese de ser prioritario para nosotros. Sí, y un poco por lo que decía, por ejemplo, tenemos demasiado ruido exterior, es decir, Así es. la información... Estamos sobreestimulados. Exacto, que buscamos, la información que ya traemos de nuestras propias familias y nuestras propias experiencias, más la información que vemos en cualquier medio de comunicación, más la información que buscamos vía redes, más la que nos llega y compartimos, más esto, más... Todo el preguntamos, todo preguntamos ya. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué tal? Entonces hay demasiada... Y estamos absolutamente desfasados de la vida, que nos pasa mientras estamos distraídos, ¿no? Exacto. Siempre en el futuro, siempre en el pasado, siempre en los aparatos endemoniados pseudointeligentes, ¿no? Con los que experimentamos una terrible adicción contemporánea, ¿verdad? Y que nos alejan de la vida, de la experiencia, de la realidad, de las cosas como son. Ahora, por ejemplo, yo le comentábamos antes de ver el programa que yo he visto Casa Tíbet, que está en la Roma, siempre me llamó la atención, siempre volteaba a ver cuando pasaba. Y siempre sin tiempo, Fabi. No, siempre, o sea, pensaba que solo era, no sé, para gente que tiene mucho compromiso, que tiene, no sé, esta mente más elevada. En realidad, ¿sabes? Hay diferentes metas que justifican el vincularte a una tradición contemplativa y de sabiduría como es la del Buda Dharma. Esta las plantea de la siguiente manera: herramientas, procedimientos que te ayudan a mejorar tu condición de vida presente, herramientas que te ayudan a mejorar tu condición de vida futura, porque la tradición budista es una tradición espiritual que contempla la conciencia como un flujo de eterna continuidad de experiencia que no se crea, que no se destruye, que se transforma, que concibe que la muerte es un tránsito entre una forma de vida y otra, y herramientas que te ayudan a alcanzar, inclusive en esta propia vida, la plenitud del despertar y la iluminación. Así que todo mundo puede beneficiarse de esta milenaria ciencia de la conciencia que es el Buda Dharma, para mejorar las condiciones más primarias de tu vida cotidiana, para trascender las dificultades y problemas recurrentes con las que te expones a la vida y al mundo, o para lograr la meta del sendero espiritual, que es la iluminación, la lucidez, el estado de una mente plenamente consciente, alerta y dotada de sabiduría. Fíjate que me quedé preocupada, me imaginé un cirujano operando con lo que dijiste de 3 segundos de Imagínate. atención. Sí. Todos Imagínate. los deberían de mandar, por favor, a que tengan atención plena. Imagínate 3 segundos. Así es. Sí. O sea, sí hay ciertas profesiones Por que tienen un supuesto. compromiso brutal, pero vamos a hablar de eso ahorita que regresemos de la pausa. Estamos en Punto y Coma. Estamos de vuelta en Punto y Coma con Tony Karam, director de Casa Tíbet. Ya casi se nos fue la mitad del programa. Estábamos comentando acerca de la atención plena, este dato tan escandaloso que diste de que cada 3 segundos una mente educada tiene algún tipo de distracción. Deberíamos incorporar en los sistemas educativos enseñar a Bueno, concentrarse. de hecho, William James, el padre de la psicología clínica en Occidente, el fundador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Harvard en el siglo XIX, decía que en una educación por excelencia debía de integrarse una educación de la atención, ¿sí? Comentábamos hace un momento cómo es posible que nosotros nos veamos sujetos a un proceso formativo de a veces más de 25 años, en donde no se nos educa jamás a refinar el instrumento con el cual aprendemos, que es la atención y la concentración. Esto debería de ser una parte integral del proceso formativo, como lo es hoy en día en algunos países en el mundo, en donde se contempla como prioritaria la educación de la atención, de la plena concentración en general, ¿no? Esta es una nueva iniciativa que empieza a transformar las propuestas educativas en muchas partes del mundo y espero lo haga también eventualmente en nuestro país. Para personas que no lo tuvimos en nuestra formación académica, ¿cómo podemos obtenerlo? Bueno, acercarse, por ejemplo, a la Casa del Tíbet, en donde tenemos toda una variedad de programas formativos precisamente en la formación de la atención. Pero bueno, les daría una herramienta muy sencilla, que es la primaria práctica de meditación, con la que uno inicia el entrenamiento contemplativo en la tradición indo-tibetana, que es la práctica de la recolección de la respiración, llamada Anapanasati o Anapanashmirti, ¿sí? La técnica es muy sencilla, es tomar una media hora todos los días, sentarse en un lugar cómodo, bien iluminado y oxigenado, en una posición cómoda,
cerrar los párpados y simplemente atender el proceso natural de la respiración, sincronizar la atención con el respirar. Concentrarnos en Concentrar nuestra la respiración. atención con la respiración, pero una concentración relajada, no tensa, no constrictiva, porque eso solo detona la extrema ideación o la agitación mental, ¿sí? Entonces, relajar el cuerpo metódicamente, recorrer al mismo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, donde hallemos o identifiquemos elemento alguno de tensión o ansiedad, simple y sencillamente relajarlo, soltarlo, distenderlo. Al inhalar, imaginar que en nosotros penetra luz y claridad, que ésta se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo los ilumina, los distiende, los relaja. Y al exhalar, imaginar que de nosotros esos elementos de tensión salen como vapor de agua que se diluye y desvanece en el vacío. Atender al proceso natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja, observarla, pero liberarla, dejarla pasar, no dejarnos secuestrar por la misma, y metódica y recurrentemente, pero de forma relajada y suave, volver la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Esta es una técnica muy simple, ¿no? Pero que si la ejecutamos todos los días va a mejorar nuestro desempeño de atención y al mismo tiempo va a producir una sensación de relajación interior que te va a dar, pues, una estrategia muy poderosa para lidiar con el estrés de la vida cotidiana. Todo el mundo puede hacer algo como es esto. Y luego, fíjate, te escuchaba y me vienen mil preguntas porque estamos en esta dinámica del acelere y de tener las respuestas inmediatamente. Y un poco recordaba lo que nos enseñaban las abuelas de la vida y se nos olvidó, que era, a ver, antes de correr, aprende a caminar. Y tienes razón, o sea, ya hay personas que logran conectar con la respiración. Así y justo llega el pensamiento, la inquietud y te vuelves a concentrar, sí. Incluso cómo se oye la respiración. Cómo se siente, cómo se experimenta corporalmente. Exacto, pero la pregunta siguiente que te decía, ay, nos bombardea el cerebro todo el tiempo, es decir, bueno, ya que lo logré, ¿qué hago? O sea, finalmente quiero meditar para escucharme. Y si ese problemita ese que me está zumbando, después cómo viene la luz, bueno, o cómo empiezas precisamente por darle poderío y eficacia a la atención y la concentración. Una vez que cuentas con una mente poderosa y funcional, esto es una mente que no es maraquera, que no está constantemente corriendo hacia el futuro o el pasado, que no está secuestrada por todo tipo de estímulo, idea o sensación, que puede colocarse en un punto y no divagar del mismo. Cuando ya tienes una mente atenta y concentrada, ahora la utilizas, por ejemplo, para examinar el problema por el que transitas, sin distracción, sin verte dominado por emociones perturbadoras, y explorarlo atenta y unipuntualmente para tratar de comprenderlo y para poderlo desmenuzar de tal manera que lo puedas superar. Claro, quizás con esa preparación pones el problema acá para que lo observes con atención y no desde acá. Y que no te veas distraída constantemente por todo tipo de cosas. Sí, por la emoción del enojo, por la emoción de la frustración. Y te preguntes, por ejemplo, ¿este problema existe como a mí aparece? ¿O su apariencia es subjetiva? Y así a mí se presenta en dependencia, por ejemplo, del estado mental y emocional por el que transito. Sí. ¿Es realmente un problema o es una oportunidad? ¿Sí? Ajá. ¿Lo puedo emplear a favor mío o es algo detrimental para mí? ¿Cómo puedo trabajar con él? ¿Verdad? Sí. ¿Determina mi experiencia o solo la influencia? Todas estas son preguntas primarias que acompañan ese tipo de examen o investigación, pero que solo funciona cuando la mente que la emprende es atenta y concentrada. ¿Sí? Y al mismo tiempo, el mero hecho de concentrar la atención es un detonante muy poderoso de una actitud mental y física de profunda relajación que te ayuda a lidiar con los problemas y los retos de la vida cotidiana sin excitación, sin desequilibrios mentales y emocionales. Sí. Tony, ¿cómo identificamos una mente limpia, higiénica, sin todos estos problemas? O sea, ¿cómo saber si vamos en el camino correcto o no? Pues hay un dicho tibetano muy sencillo que dice que el signo de una mente procesada es una mente feliz. Esto es, ¿cómo sabes que alguien ha trabajado correctamente con su mente? Es una persona que manifiesta un sentido interno de bienestar independiente al entorno y circunstancias vitales a las que se ve expuesto. Sí. Alguien que tiene esa actitud vital es alguien procesado.
Oigan, es fácil de detectar. voy a ver mi celular porque hay comentarios en redes sociales de mis 3 segundos de distracción. Es que nos dicen que intentar alcanzar la iluminación seguramente haría un mejor entorno colectivo. Por supuesto. Sin tanta violencia y nos haría más participativos en actividades de grupo que beneficiarían a la sociedad. Definitivamente, si esta fuera la meta de nuestra sociedad, como lo fue en algunas sociedades, como la sociedad precomunista del Tíbet. Se dice que el Producto Nacional Bruto de la civilización clásica tibetana era el despertar, la iluminación. Una sociedad entera volcada a esa meta y por lo tanto ausente de violencia, de confrontación y de tantos distintos problemas por los que transita la sociedad contemporánea. Y tienes razón, hace rato decías una cosa, si hay una relación con cierta persona que de alguna manera se ha hecho tensa, se ha hecho pues de tensión, de estira y afloja. Igual, o sea, no necesariamente, y eso hay que dejarlo muy claro, que felicidad es andar por la vida, todo, tener una mente en equilibrio, soy muy buena, eufórico, soy muy buena y no hago mal a nadie. No, porque somos también sensaciones o emociones. Pero lo dijiste muy bien, trabajo con esa persona, mi paciencia, mi tolerancia. Es una herramienta, un instrumento para perfeccionar esta cualidad humana que es indispensable para mi bienestar, no solo presente, sino futuro. Y pasa Porque esa persona no tiene identidad intrínseca, claro, yo la puedo recodificar de muchas diferentes maneras. Esto es, no es intrínsecamente el problema, ¿sí? Y porque no existe en sí mismo desde esa perspectiva o desde ese punto de vista, yo lo puedo ver, por ejemplo, como un instrumento para cultivar mi paciencia y mi tolerancia, mi maestro de paciencia y tolerancia, en el mejor sentido de la palabra. Sí, ¿no? sí, exacto. Y eso transforma la experiencia que tengo con esta persona. Sí, porque al final el que se llena, por ejemplo, de esos odios, rencores o malos humores es uno. La otra persona se da la media vuelta, se va y ya. Y el que se quedó... ni siquiera está enterado. Y ni siquiera está enterado, exacto. El que se quedó así es uno. Y pasa igual... O sea, fíjate estas enseñanzas que estoy retomando. En la parte de nada es estático, todo cambia, el universo cambia. Tú cambias, el entorno cambia, nada es para siempre. Nosotros cambiamos. Así es. Entonces, eso para, por ejemplo, en el tema de las relaciones laborales. Y tener en cuenta, fíjate, algo tan sencillo como pensar o reflexionar. ¿Cuál es la única variable que nosotros podemos abrazar como del todo y absolutamente certera en la vida? La única es que nos vamos a morir. ¿Cuándo va a suceder? Nadie sabe cuándo. Nadie nace con un sello de caducidad en las pompas, ¿no? Puede ser hoy. Y en consecuencia de ello, pensar qué es realmente importante y prioritario en tu vida. Y no dejarte llevar por tus infiernitos de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Por ejemplo, si existe una posibilidad en torno al hecho de que quizá yo no me levante mañana, ¿qué importa quién lave los platos en la noche? ¿Por qué hacer un tremendo lío, una tremenda confrontación de una variable de esta naturaleza cuando me voy a morir? Y esto no es tan importante. Ahora, por eso no quiero decir que no laves los platos, pero quiero decir, no hagas de esto un drama, infierno, claro, un tremendo elemento de conflicto, dado el hecho de que ante la realidad de tu vulnerabilidad e impermanencia y de que no sabes si vas a despertar el día de mañana, esto no es tan importante. Así que para nuestra teleaudiencia simplemente piensen en esto: me voy a morir. No sé cuándo vaya a pasar, puede ser mañana. Y ante este conflicto que tengo con el tráfico, que tengo con la persona en el trabajo, que tengo con un hijo, ¿es tan importante? Si probablemente me muera mañana, eso cambia tu perspectiva de las cosas. Y no es que desatiendas ese problema, sino que cambies la actitud con la que te relacionas con ese problema. Claro, o la manera en cómo abordas el problema o te relacionas. Qué interesante, vamos a tener que hacer una pausa, no se vaya, estamos aquí en Punto y Coma. Pues vamos a darle la palabra a Tony Karam porque nos va a dejar un mensaje que quiero que escuchen. Hay una historia muy bonita del siglo XIII de Attar de Nishapur, que fue uno de los más grandes poetas y místicos persas, que se llama El Anillo del Rey. Y cuenta precisamente de un rey que ante las vicisitudes y dificultades de la vida, de la dirección de su reino, convoca a sus sabios y les pide que le obsequien algún elemento muy pequeñito que él pueda quizá resguardar dentro de un anillo que le permita transitar exitosamente esas dificultades y problemas. Y se cuenta que todos los sabios de la corte se convocan
en primera instancia concluyen esto imposible, no pueden imaginar cómo lograr un objetivo de esta naturaleza, cómo elaborar una herramienta mágica que aporte ese resultado. Y eventualmente, después de pues un gran y profundo cónclave, se acercan al rey y le dicen que no han encontrado lo que les pide. Pero un sirviente que le había acompañado toda su vida, que había servido a su padre, que era una parte muy importante de la familia, le dijo al rey que él tenía lo que él pedía. Y el rey le pregunta, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo lo hallaste? Y le dice, porque cuando él era pequeño había tenido la oportunidad de servir a un gran místico, un gran maestro de sabiduría sufí del misticismo islámico, que había venido a visitar a su padre, el rey. Y después lo había acompañado a las puertas del palacio, y en consecuencia de su amabilidad, este maestro de sabiduría le había obsequiado precisamente este objeto, un pequeño papelito con un mensaje especial. Y ahora este sirviente se lo obsequiaba al rey. Y el sirviente le dice al rey que tiene que tenerlo siempre presente, que lo tiene que resguardar dentro de su anillo, pero solo lo puede sacar y leer en momentos de enorme crisis en su vida. Y se cuenta que eventualmente el reino es invadido por un ejército hostil, ¿verdad? El rey se ve perseguido por él mismo, casi atrapado por estos soldados, hasta que eventualmente llega a un abismo y, desesperado, sin saber qué hacer, se tranquiliza por un momento y saca este pequeño mensaje de su anillo y lo lee, y dice el mensaje: al final nada es tan importante y todo pasa. Esto también pasará. Y bueno, se pierden los soldados que lo perseguían, no llegan a él. Eventualmente él puede reconstruir a su reino, ¿verdad? Y el día que en el palacio se hacen todas las festividades para pues celebrar la victoria sobre este ejército, el rey, lleno de orgullo, es una vez más cuestionado por este sirviente y le dice que es el momento en que tiene que volver a leer ese mensaje. Y el rey le dice: ¿para qué? Si este es un día de celebración, este es un día de algarabía, este es un día donde se celebra su victoria. Y le dice a su sirviente que ese mensaje es tan útil para los momentos de dificultad como para los momentos de algarabía, que precisamente el orgullo y la importancia personal que aqueja al rey en ese momento es también un obstáculo en su bienestar. Y el rey toma ese mensaje, lo vuelve a leer y dice: esto también pasará, ¿sí? Y precisamente nada es para siempre, nada es permanente. Debemos de tener esto presente en la vida cotidiana, y esto es un elemento primario de sabiduría que nos ayuda a vivir con bienestar y felicidad. Y así